Hola, en esta clase te estaré hablando del concepto de procesos espontáneos en termodinámica. Un proceso espontáneo es aquel que ocurre sin intervención externa. Esto lo que significa es que no hay que invertir energía para que el proceso ocurra. Algunos ejemplos. Un envase de vidrio se rompe en pedazos al caer. Un gas se expande al salir del recipiente y el hielo se derrite a temperatura ambiente. En cada uno de estos casos podemos ver que una vez que el proceso inicia, no hay que aplicar energía para que llegue a completarse, sino que él solito ocurre espontáneamente. La termodinámica nos puede ayudar a determinar si un proceso puede ocurrir espontáneamente. Nosotros queremos ver diferentes medidas de energía termodinámica y poder entonces predecir ocurre o no ocurre espontáneamente. Estos son conceptos que aplican no solamente a química, aplican a física, química, a toda la naturaleza. Sobre los procesos espontáneos quiero aclarar algunas cosas. Los procesos espontáneos no son reversibles espontáneamente. Es decir, que un proceso ocurre espontáneamente en una dirección no significa que va a ocurrir espontáneamente en la dirección opuesta. Los procesos no espontáneos son posibles. ¿De qué estamos entonces hablando aquí? Miren el ejemplo de una bola cayendo por una montaña. Una vez la bola se pone en el precipicio, la bola va a rodar hacia abajo en la montaña y esto va a ocurrir espontáneamente. Ahora, ¿la bola puede espontáneamente, solita y por su cuenta, subir la montaña? No es posible. ¿Okay? El proceso es espontáneo en una dirección y es no espontáneo en la dirección opuesta. Ahora, la pregunta: ¿habrá alguna manera, será posible de que la bola suba a la montaña? Sí. Uno puede ponerse detrás de la bola y empezar a empujarla a subir la montaña. Así que el proceso no espontáneo es posible. Es solamente que habría que aplicar energía para que ocurra el proceso. Espontaneidad no implica que el proceso ocurra rápidamente. En termodinámica, el proceso de espontaneidad no está relacionado a cinética. Son dos conceptos completamente separados. Por ejemplo, el diamante es una sustancia hecha de carbono y el diamante espontáneamente se está convirtiendo en grafito. Yo no tengo que aplicar nada. Poco a poco van rompiendo sus enlaces y pasa de carbono diamante a carbono grafito. Ahora, este proceso es sumamente lento. Si tuvieras una muestra de carbono de diamante que fuera todo con átomos de carbono 14, la vida media del diamante es de 5.730 años. Es decir, que una muestra de diamante bajaría a la mitad de su peso en 5.730 años. ¿Ves? El proceso será espontáneo. Sin intervención externa puede ocurrir, pero eso no tiene nada que ver con que sea rápido. Existen varias formas en las que termodinámica puede ayudar a determinar si un proceso es espontáneo o no. El primer criterio o herramienta para determinar espontaneidad viene de evaluar la entalpía y la entropía del proceso. Entalpía es el calor que se transfiere bajo condiciones de presión constante. Nosotros en química ese es el valor de calor que generalmente utilizamos para describir las reacciones químicas. Y es que por lo general nuestras reacciones están ocurriendo en recipientes abiertos. Están expuestas a la presión atmosférica que durante el periodo del experimento suele ser constante. Es decir, calor que se transfiere bajo condiciones de presión constante. Las unidades de entalpía se pueden dar en unidades de kilojulios por mol.
En lo que se refiere a entalpía, la espontaneidad se favorece si el proceso es exotérmico, es decir, un delta H negativo. Entropía. Entropía es la energía relacionada a la creación de desorden. Sus unidades están en julios por Kelvin mol. Esto de desorden tiene que ver mucho con la aleatoriedad del sistema y en otras clases voy a abundar en este tema. En lo que se refiere a espontaneidad, la espontaneidad se favorece si el proceso aumenta el desorden del sistema, es decir, delta S es positivo, entropía es positiva. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos que el proceso va a ser espontáneo en la medida en que delta H sea negativo y delta S sea positivo. Podemos entonces ver diferentes casos según los signos en entalpía y entropía. Empezando con estas dos alternativas. Si tenemos entalpía negativa y entropía positiva, el proceso siempre va a ser espontáneo. Si por el contrario tienes una entalpía positiva y entropía negativa, el proceso nunca será espontáneo. Aquí vemos dos condiciones favorables y dos condiciones no favorables. Tenemos que considerar ahora qué ocurre si tienes una condición favorable y una condición que no favorece espontaneidad. Bien. Si tenemos entalpía positiva y entropía positiva, la entropía favorece la espontaneidad, pero tenemos aquí una mezcla de condiciones. Para casos como este, la espontaneidad va a depender de la temperatura a la que ocurre el proceso. De igual manera, si tienes entalpía negativa y entropía negativa, entalpía favorece el proceso, pero tenemos dos condiciones opuestas. En este caso también la espontaneidad del proceso dependerá de temperatura. En las próximas clases les estaré hablando de otras maneras de predecir espontaneidad y de cómo realmente la espontaneidad depende de temperatura.